Les cuento que en varias ocasiones tuve el honor de disertar en nombre de esta Universidad de Horta, Uruguay, en ciudades remotas, desde Texas hasta China. Y hace 3 años representé a esta casa en Rusia, en la Universidad Herzen, en San Petersburgo. Y de curioso que soy, recorrí la biblioteca, en la previsión de que poco podía comprender en los innumerables estantes en ruso. Y así fue hasta que me detuvo un anaquel, desde el que me saludaba una grafía que sí podía entender, y para mi sorpresa no era la grafía latina. Se trataba de una inesperada sección de libros del escritor Sholem Aleichem, en su original en yiddish, y del cual estamos conmemorando un siglo desde su muerte. Claro que ahí en la universidad no había ningún profesor y ningún estudiante que pudiera leerlos, pero entonces el esfuerzo valía doble. Sholem Aleichem ameritaba el homenaje, y saben ustedes que hay monumentos a Sholem Aleichem en Moscú, en la capital ucraniana, Kiev, cerca de la cual nació con el nombre de Sholem Yaakov Rabinovich, en el seno de una típica judía familia del shtetl, de la aldea judía de la zona de residencia en donde los judíos tenían permitido residir. Una familia de escasos recursos, pero de amplia alegría de vivir. Una familia hasídica, pero su padre Noam, o Nohem, tendió a la Ascalá, al iluminismo judío, a la nueva corriente que quería hacer de los judíos protagonistas también del mundo académico, universitario. Y por ese motivo Sholem abrevó también de la educación rusa, entonces tenía un pie en cada una de las culturas. Y la atmósfera jubilosa que lo envolvió en la infancia fue a disiparse cuando ingresó en la adolescencia. Porque cuando tenía Sholem 13 años murió su madre y su primer escrito, ya en ese momento, fue muy elocuente. Y era un listado por orden alfabético de los epítetos con los que lo maltrataba su madrastra. Y vean ustedes que ya se perfilan en esa obra de la niñez el hombre y el estilo, porque es algo así como quien sabe transformar las dificultades y las penas en humor y en creatividad literaria. 2 años después, cuando ya tenía 15 años, más grandecito, decidió dedicarse de lleno a las letras y redactó una versión judía del relato de hace 300 años, Robinson Crusoe, el famoso náufrago. Y digamos que aquí también se revela una faceta de su creatividad. Y lo que voy a intentar compartir con ustedes es difícil, si detenerme en la biografía o más en el análisis de sus obras, porque la biografía la pueden leer en cualquier lado, uno dirá, pero voy a tratar de rescatar aquello de la biografía que nos enseña, que nos aporta para el análisis de sus obras. Y digo que en el caso del diario de Robinson Crusoe también es ilustrativo, porque Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, lo que había hecho es crear un personaje que es el que le habla al lector, es el que escribe el diario. Entonces hay una especie de, el personaje pasa a ser un intermediario entre el autor y el lector. En el caso de Sholem Aleichem hay algo muy parecido, en donde él crea un personaje que habla incluso con su propio autor, con Sholem Aleichem. Y entonces es una especie de intermediario entre sus personajes y el lector. Es una forma con la que él viste a su literatura. Ya entonces lo acompañaba el seudónimo Sholem Aleichem, el clásico saludo judío, la paz sea con vosotros. Y con este expresaba el hecho de que él escribía desde el llano y para el llano. A los 17 años se graduó de la escuela con excelentes clasificaciones y dejó su áspero hogar, ya era así en esa época, en busca de trabajo. Estamos hablando de 1800
1976. Y consiguió un cargo de tutor de los hijos de un acaudalado comerciante, quien a los 3 años después decidió interrumpir el contrato abruptamente cuando notó que su hija adolescente, Olga, y este maestro pueblerino que había venido a enseñarles, estaban enamorados. Scholem, amargado, pero nunca quebrado, debió abandonar a Olga y a la aldea, y otra vez, fiel a su estilo, ya lo vamos reconociendo, traduce ese sinsabor en páginas literarias. Y escribe Zwei Quoirim, 2 tumbas, una Romeo y Julietización de su romance con Olga. Y lo publica en capítulos semanales, y tal como en la tragedia shakespeariana, también aquí los enamorados incomprendidos terminan suicidándose. En la vida real de Scholem esto no hizo falta, el final aquí fue feliz, ya que al cabo de varios años se reencontró con su primer y único amor, Olga. Años después se casaron, en 1883, vivieron hasta la muerte de él juntos toda la vida, tuvieron 6 hijos, varios de ellos dedicados a la literatura, y esta parece ser la aureola de felicidad que le envolvió a la familiar. Y la productividad literaria no fue menos importante, obviamente. Él produjo más de 40 volúmenes, la mayor parte en yiddish, y es de destacar que hacia 1890 Scholem ya era la principal figura del mundo literario yiddish. Pero no había empezado en este idioma. Había comenzado por escribir en ruso, en hebreo. El hebreo era el idioma usado por los judíos más instruidos, en el que se expresaba la mayor parte de los escritores judíos de Rusia, pero en efecto su pluma debuta en 1879 en el semanario hebreo Atzfirá, luego pasa a redactar ensayos para el órgano del iluminismo judío, Mamelitz, y a pesar de que dominaba los 3 idiomas de los que estamos hablando, que eran los 3 idiomas de los judíos de esa época, priorizó finalmente el yiddish como medio de expresión y logró lo que se había impuesto desde el comienzo, que es elevar a este idioma a la gran literatura. No le llegó casualmente esta misión, fue una opción deliberada en un momento de su trayectoria. Una elección, además, bastante riesgosa, ya que a la sazón se denominaba el yiddish la jerga, y no era valorado para nada. Si bien era la lengua cotidiana de millones de judíos, no tenía tradición literaria. Y si no se podía ser rama de un gran tronco, pues había que ser tronco de árbol, y eso es en lo que se transformó Scholem. En tal sentido, entonces, Scholem fue un gran pionero. Eran los 3 grandes en ese momento, lo que se llamó Die Klassiker, los 3 grandes escritores clásicos en yiddish, Mendele Moises Forim, Yitzhak Leib Peretz y Scholem Aleichem, pero este sin duda alguna empieza a brillar con luz propia que opaca a todo lo demás. Además de dedicarse a una prodigiosa producción en el idioma que había venido a enaltecer, utilizó la pequeña fortuna que le legó su suegro cuando falleció para apoyar a muchos de los escritores jóvenes en yiddish. Y así, entre 1888 y 1889, publicó 2 ediciones de un almanaque literario, Die Yiddische Volksbibliothek, la Biblioteca Popular Yiddish, en la que pudieron canalizar su talento muchos escritores nobles. Pero el dinero nunca fue su amigo. Y dije 2 almanaques literarios, porque en 1890 una especulación en la bolsa de valores le hizo perder todo su capital y ya no pudo hacerse cargo del almanaque, cuya impresión debió interrumpirse cuando ya estaba concluida la 3ª edición. Y ustedes dirán, ¿qué me cuenta detalles, Gustavo, de esta inversión bursátil de Scholem Aleichem? Porque en estas peripecias se inspiró su personaje Menachem Mendel, del que vamos a hablar.
cuyos altibajos bursátiles justamente y su supina ignorancia de economía son en alguna medida autobiográficos en el caso de Scholem. Lo que seguía incólume pese a las pérdidas era su temperamento, que permitía que, como dijimos, sus desdichas y sus frustraciones siguieran poblando su vida y fueran traducidas en páginas que legó a la humanidad. Así fue hasta el final, sin que las penurias en ningún momento quebraran su buen ánimo, su creatividad, su sentido del humor. Esta es una de las máximas que introduce en sus obras, en Tevi el Lechero, de la que vamos a hablar, es cuando él le dice a su autor, después de que su hija partió a Siberia: ¿sabe usted, señor Scholem Aleichem, habiéndole contado que su hija había partido hacia Siberia? Pero hablemos ahora de algo más alegre. ¿Qué hay de nuevo sobre la epidemia de cólera en Odessa? Y esta frase, que se transformó en un decir de los judíos, era en Scholem la habitual. Todo puede ser hablado de una manera alegre. Estas eran las grandes novedades. La vida llena de lágrimas, desde su prisma, se trasladaba a una ironía que hacía reír y llorar al mismo tiempo, en una mezcla que es difícil de categorizarse como comedia pura o tragedia pura, pero que tiende sin duda alguna a la primera. Después de la caída bursátil, y durante varios años siguientes, prosiguió escribiendo en yiddish y también en ruso para un periódico en Odessa y para el Vosiod, que era la publicación líder rusa de la época, y por supuesto en hebreo para Amelitz. Esto continuaba. Pero la enfermedad de la tuberculosis lo visitó entonces por primera vez y lo siguió de cerca a partir de ese momento, con recuperaciones y con recaídas que terminaron con su vida 25 años después. Falleció a los 57 años, mientras todavía trabajaba en su última novela, Motel, el hijo del Hazán. Fue enterrado en el cementerio de Brooklyn y su funeral fue uno de los mayores de la historia de New York hasta ese momento. Unas 100.000 personas acompañaron sus restos. Desde que abandonó el shtetl, fue residiendo en ciudades cada vez más grandes. Desde 1891 en Odessa, luego en Kiev, más tarde en Londres y a partir de 1905 en Nueva York, su estación final. Al principio, cuando él estaba en Estados Unidos, su familia había quedado en Ginebra, Suiza, a la espera de que su carrera literaria se fortaleciera en los Estados Unidos. Y había datos que abonaban con el optimismo sobre esta posibilidad, sobre todo porque Scholem había sido recibido en New York como una celebridad, con un apodo que hasta hoy se menciona, y es el Mark Twain judío. Es un apodo nada arbitrario, porque ambos, Mark Twain y Scholem Aleichem, escribieron para adultos, inventaban nombres, daban clases por toda Europa, por Estados Unidos, y cuando las dos familias, la de Twain y la de Scholem, se conocieron más tarde, Twain expresó que él se consideraba el Scholem Aleichem estadounidense. Y también había sabido elegir un seudónimo pintoresco. O sea, el nombre de Mark Twain era Samuel Clemens. Y él tomó Mark Twain de los sonidos que escuchaban las aguas del Mississippi. Y también Mark Twain era un escritor que abrevaba en su feliz mocedad para deleitar al mundo con sus relatos, algo paralelo. Ambos se iniciaron como corresponsales y de allí pasaron a las letras. Ambos conocieron la migración, las malas inversiones, el duelo, la guerra, pero la niñez de Scholem no transcurrió a orillas de un río, sino en la aldehuela ucraniana de Voronkov, conocida por el inolvidable apodo que él le impuso en su narrativa, Krasilevke. Krasilevke, que fue su creación a partir de los cuentos de aldea, de los cuentos de aldeanos, que conforman una categoría separada de su obra, que son la quintesencia del shtetl, los cuentos de lo que transcurre ahí,
que comenzó el shtetl a adquirir en la literatura una imagen unificada. Los pobres Krasiliks siempre sueñan con redenciones milagrosas, como en el cuento Si yo fuera Rothschild, que después se adaptó a una canción en la obra de teatro. Pero con fama y todo, prontamente descubrió en Nueva York que sus ingresos eran muy limitados para mantener 2 hogares, que era el suyo y la familia que estaba esperando en Suiza. Sus obras allí fracasaron, entre ellas una que después fue muy exaltada, Stempenues, que es una breve novela sobre un violinista enamoradizo. Y además se alineó en Estados Unidos con un diario conservador, que era el Tageblatt, lo que lo alejó de la prensa yiddish, que era eminentemente de izquierda. Y esto también atentó contra las posibilidades de hacer carrera con mayor fortuna. Por lo tanto, volvió a su familia en Ginebra, con la inspiración de escribir cómo fue la inmigración a los Estados Unidos, desde la mirada de un chico del shtetl. Y esta es la mencionada novela Mottl, el hijo del Hazán. Las estrecheces económicas entonces lo acompañaron siempre. Sus obras eran de gran popularidad, se vendían, pero los frutos siempre fueron patrimonio de los editores y nunca alcanzaron para darle un bienestar a su familia. Por eso se vio obligado a exhaustivas giras de lecturas y de conferencias con las cuales mantenerse. En 1908 recorre por 3 meses la zona de residencia de Ucrania y de Bielorrusia, y en julio el tren en el que viajaba hacia Baranovich colapsó. El resultado fue una dura recaída en la tuberculosis, esta vez hemorrágica aguda, y pasó 2 meses hospitalizado. En retrospectiva, él recordaba este accidente como una cita con su majestad, el Moilo Hamaves, el ángel de la muerte, punim zu punim, cara a cara. Y fue precisamente debido a ello que decide escribir su autobiografía, a la que ulteriormente le da el título magistral de Funmiorid, que significa retorno de la feria. Tal era su metáfora de la vida en su conjunto. Él, en el retorno miraba a la feria o a la vida en retrospectiva y así escribe las páginas autobiográficas. Como estaba en plena convalecencia, no pudo asistir al primer congreso de idioma yiddish que tuvo lugar en Chernóvitz en 1908, y ahí el yiddish fue proclamado el idioma nacional judío. Y valen algunas palabras sobre el yiddish, que es la consecuencia del milenario asentamiento, hace 1000 años más o menos, de los judíos en el valle del río Rin. Un idioma muy influido por el hebreo, más o menos el 15% de su vocabulario proviene del hebreo, es escrito en la grafía hebrea, pero la mayor parte de su léxico deriva del Althochdeutsch, viejo alemán. Es decir, el yiddish no deriva del alemán, ambos derivan de la misma raíz germánica, y por ello se lo incluye entre la familia de las lenguas germánicas occidentales, aunque también exhibe sin duda algunos rasgos de los idiomas eslavos. En yiddish está escrita una buena parte de la riquísima cultura de los judíos oriundos de Alemania, los Ashkenazim, que incluyó un mosaico de todas las ramas de las letras, y en 1978 se produce lo impensable unas décadas antes, y es que esta inmensa producción es galardonada con el Premio Nobel de Literatura en la persona del escritor yiddish Isaac Bashevis Singer. Hacia 1930, el yiddish podía exhibir unos 11 millones de hablantes, la mayoría de ellos en Europa Oriental. La Shoah le infligió al idioma un golpe casi letal. Hoy esa cifra ha quedado reducida a la 10ª parte, y aunque esta 10ª parte está en retroceso, con todo se pueden distinguir algunos rasgos de un renacer del yiddish, notablemente en Israel, donde algunos miles de estudiantes secundarios lo eligen como su idioma opcional, además del hebreo, el idioma nacional, y del inglés, que es obligatorio. Es decir, hacen la Bagrut, los exámenes secundarios, en yiddish. La prensa en yiddish, por supuesto,
se ha reducido muchísimo, pero sigue habiendo programas radiales, teatros que ofrecen obras en el idioma de Sholem, que están promovidos de lo que se llama la Autoridad Nacional de Cultura Yiddish, creada en 1996 en el ámbito del Ministerio de Cultura de Israel. Decenas de universidades del mundo ofrecen cursos en esta lengua y sobre su vastísima literatura, incluida en Alemania. En Israel, la Universidad Bar Ilan alberga un importante centro académico dedicado al idioma, y en la Universidad de Tel Aviv se llevan a cabo cursos estivales todos los veranos, organizados por la institución que responde al nombre de Sholem Aleichem. Hay una universidad en Rusia sudoriental que se llama Sholem Aleichem, y en donde, en esta región de Rusia, el yiddish sigue siendo aceptado como lengua oficial en la fallida región autónoma judía de Birobidzhan, aunque ya casi nadie lo habla, pero sigue siendo el idioma oficial y no hablado. Asimismo, también, digamos, los sectores de la ultraortodoxia, los sectores más conservadores de la ultraortodoxia, siguen aferrados al yiddish como lengua cotidiana, ya que prefieren mantener al hebreo fuera de las cuestiones mundanas. Ese sería el mapa del yiddish hoy, y agreguemos que la otrora gloriosa literatura en yiddish ha sido traducida a decenas de lenguas y que a su vez en ella han sido vertidas las obras más importantes de la literatura universal. El gran precursor fue Sholem Aleichem, considerado el máximo autor y el humorista judío por antonomasia, porque es un humor muy particular y del cual él generó una especie de molde, un humor en donde se destila cierta tristeza al mismo tiempo. Por esta condición, hablar de Sholem Aleichem hoy es predisponernos a sonreír. A mí me tocó leerlo desde niño. Les debo confesar que desde muy pequeño su nombre me cautivaba, el nombre Sholem Aleichem, y recuerdo con nitidez que me despertaba una gran curiosidad que una importante escuela judía se llamara con un saludo. Es decir, me sonaba parecido a que un colegio se llamara Hola, ¿qué tal?, que le pusieran a una escuela Sholem Aleichem. El enigma me fue resuelto cuando una tía me obsequió las obras de Sholem Aleichem en español. Las publicaba en la editorial Acervo Ediciones en Buenos Aires, que desde hace un siglo sigue publicando obras judías en castellano. Pero entonces me entero, niño, que Sholem Aleichem, el clásico saludo judaico, era un seudónimo deliberadamente elegido por su portador para indicar que narraba la vida cotidiana. Y sus más famosas creaciones son también extraordinarias en su cotidianeidad. No casualmente la primera de las historias de su más recordado personaje, Tevi el lechero, publicada en 1895, la primera de las historias se llama Kotonti, que quiere decir soy indigno, porque el personaje Tevi le habla a Sholem Aleichem, le habla a su autor, y después de declararse Kotonti, soy indigno de que usted me dé tanta importancia como para contar mi vida, Tevi pasa a protestar que es indigno, pero tan indigno que es incluso indigno de decir que él es indigno. Kotonti, soy indigno. Esto se lo digo en el lenguaje de nuestro patriarca Jacob, según habló Dios en la sección bíblica Vaishlach, cuando Jacob fue a encontrarse con su hermano Esav. Pero si esto no es del todo adecuado, se lo ruego, Pani Sholem Aleichem. Pani es como en polaco, creo, señor. Pero él le dice todo el tiempo, Pani Sholem Aleichem. No se moleste conmigo, se lo ruego, ya que soy un hombre común y usted sabe mucho más que yo. ¿Quién podría cuestionar eso? Después de todo, habiendo vivido toda la vida en un pueblito como yo, uno es un ignorante. No sé qué ha encontrado usted interesante para dedicar su tiempo a una persona insignificante como yo, le dice él al autor. Para mí, escribir cartas, para escribir cartas sobre mí, e increíblemente para poner mi nombre en un libro y hacer un gran alboroto sobre mí, como si yo fuera quién sabe quién. Por eso puedo decirle, Kotonti, soy indigno. Tevi es seguro lo más recordado de Sholem. En mi caso personal, no empecé por él, sino por otro personaje querible, el que hemos mencionado, en realidad su otro personaje inolvidable, Menachem Mendel, quien siempre despierta ternura.
Son sus dos personajes centrales, Tevye el Lechero y Menachem Mendel, ambos creados en la década de 1890. Cuánta ternura y comicidad al mismo tiempo despiertan las cartas que le envía su esposa Sheine Sheindel a Menachem Mendel. Porque el libro Menachem Mendel es un epistolario, son las cartas que se envían Sheine Sheindel a Menachem y éste le responde. Cada una de ellas, enviada por su esposa, comienza más o menos así. A mi digno y querido esposo, el espléndido, renombrado, inteligente y docto Menachem Mendel, salud. Ante todo te comunico que aquí, gracias a Dios, nos hallamos todos en perfecto estado de salud. Quiera Dios que me digas lo mismo de la tuya y que siempre te encuentres igualmente bien. Luego te diré que los tres chicos están con sarampión. Yo me paso todas las noches sin dormir y tú allí bebiendo cubeba con orosús. Total, ¿por qué no? ¿Qué inquietudes tienes? Ninguna. ¿Qué desenfreno el tuyo? ¿A mí me quieres llevar a Odessa? No me atraerás con engaños, te lo aseguro. Mi tatarabuelo nunca estuvo en Odessa y se las arregló lo más bien. Mendel, no lograrás convencerme de que me vaya la condenada Odessa, que por mí podría quemarse de punta a punta. Más o menos ese desopilante epistolario entre el marido que viaja en procura de negocios que nunca se concretan y su afanada esposa que le exige retornar al shtetl, a la aldea. Ese estilo se reitera en una buena parte de su obra. Formas chispeantes, personajes jocosos, pero eso no agotan a Sole. Pero noten que aquí hay también una especie de nostalgia judía por el retorno. Es decir, ese es el alma de Sheine Sheindel que le está hablando a todos los judíos que se han ido de la pequeña aldea a la gran ciudad en busca de algo que nunca encuentran y que pasan en la vida haciendo castillos en el aire que se van destruyendo. Y la Sheine Sheindel, que en una primera lectura parece un poco nerviosa y malhumorada, finalmente es el alma del judío que le está diciendo retorná a aquello que tenés seguro, donde vas a vivir una vida segura, una vida judía, una vida digna, sin grandes lujos, pero sin grandes malas sangres y sin los castillos en el aire, y por mí que Odessa se pudra de punta a punta. Les decía que hay dos figuras inolvidables, Menachem Mendel y Tevye, no las únicas. Uno es el Shleimazel de los negocios, el tipo eterno fracasado, y Tevye, que proporciona lácteos, de ahí Tevye el Lechero, Tevye del México, a los acaudalados veraneantes de la colonia estival de Yehupetz, que es como él llama a Kiev, a la ciudad de Kiev. Y más que proveer de leche y de lácteos a estos veraneantes ricos, provee al lector de monólogos emocionantes que hacen que la audiencia desee en todo momento ser cómplice del dramaturgo. Los monólogos son la genialidad de Sholem Aleichem, porque las áreas de su literatura son algunas novelas que no son buenas. En general no destacó como novelista porque reitera mucho, por momentos se pierde, es demasiada información la que le da el lector. Los cuentos, que son perlas, y estos están o cuentos infantiles, sumamente tiernos, o cuentos de festividades, o los clásicos de la aldea, que es el ciclo de Kasrilev que les mencionaba antes. Esta es la gran parte de su narrativa, y los monólogos. Aquí brilla en su genialidad, porque cuando Tevye le habla a Dios y el público escucha, el público lee, la audiencia está ahí, le habla como a un amigo, como alguien que tiene confianza con él, al que le puede contar todas sus miserias y todas sus dudas y todas sus vacilaciones, y en eso fue un verdadero maestro. Menachem Mendel y Tevye ambos tenían la habilidad de sobrellevar la existencia. Les decía que el primero, es autobiográfico, porque es el que abunda en los fracasos bursátiles, en las pretensiones descabezadas, un hombre simple que hace sonreír a partir de su sublimada amargura. El otro, Tevye, es el maestro. Insisto, el género más importante de los cultivados por Sholem. Y la quinta esencia del ciclo de Kasrilev, que insisto que a partir de distintos retratos del shtetl genera un cuadro general de cómo era el shtetl en esa época.
Ambos, Menachem Mendel y Tevye, compartieron un arte, que es cómo lidiar con las dificultades de la vida, con locuacidad y con optimismo. Uno hablando con soltura, aún con Dios, con su creador, que es el autor, y el otro explicando lo inexplicable y siempre generando nuevas expectativas que él solo se cree acerca de estos viajes que emprende por Rusia para tratar de ganar dinero en algún momento, de que le vaya bien un negocio. Estas dos características, la locuacidad y el optimismo, que se unen a una tercera probablemente, que es una gran ternura, van conformando una semblanza cuya valoración por los lectores creció con el paso del tiempo. Podemos pensar en Menachem Mendel y en Tevye como el Quijote y Sancho de la literatura yiddish. Porque por un lado está el idealista Quijote, que no se detiene ante nada, que anhela vivir como en una fantasía y que se propone enfrentar a todo obstáculo que ose imponérsele. El hombre de los innumerables fracasos que nunca consiguen desanimarlo. Ese es el Quijote yiddish. Y por otro lado, Sancho, el realista, el campesino dedicado a lo práctico, a lo útil, aun aquello que no entiende cabalmente, sagaz, fiel, de buen humor, confiado y generoso, como Tevye, y los habituales refranes de Sancho aparecen en Scholem, en los desatinos verbales de la siempre citada suegra de Menachem Mendel, que le agrega pimienta a las cartas. Don Quijote Menachem y Sancho Tevye son acaso las dos facetas del mismo hombre, que es su autor, que combina a uno con otro, él en su propia vida. Con sus personajes individuales, Scholem modeló el arquetipo del hombre judío arrojado a una época arrolladora y empeñado en salir ileso de estos vaivenes históricos. Adicionalmente, el cuadro colectivo lo trazó en Kasrilevke y sus habitantes, pobres de recursos, pero inquebrantables en sus sueños. Es decir, que moldeó, por un lado, al cuadro colectivo de cómo era la aldea judía, el grupo judío, el pueblo judío en ese momento, recordemos que estamos hablando de la mayoría de los judíos, y por otro lado, el individuo judío, que no sabe cómo digerir estas páginas históricas que se suceden con tanta vertiginosidad. Nosotros que estamos en el siglo XXI podemos decir, las de ese entonces no fueron tan vertiginosas, pero en ese entonces así eran vividas. Volvamos a algunos aspectos biográficos. Después del mentado accidente de 1908, Scholem pasó los siguientes 4 años semi-inválido y solo en ocasiones mejoraba lo suficiente como para volver a una rutina normal de escritura. Durante ese periodo, la familia sobrevivió gracias a donaciones de amigos y admiradores. Digamos que fue su periodo de mayor dificultad, de mayor penuria. Y finalmente, en 1914, la mayor parte de la familia emigró a New York. En ese momento llegó el golpe de amargura que terminaría con su vida. Su hijo Misha enfermó de tuberculosis y por ello las leyes estadounidenses le negaron la entrada al país. Entonces Misha debió permanecer en Suiza y murió en 1915, lo que sumió a Scholem en un estado de profunda congoja, esta vez de la cual no saldría. Murió en New York, como les dije, 100.000 acompañaron sus restos el 13 de mayo del 1916, y al poco tiempo comenzó la publicación de sus obras completas, que en 30 volúmenes cubrían un poco más de la mitad de su labor, la mayor parte de ella en yiddish. Al día siguiente se publicó su testamento en el New York Times, en el diario principal de New York, y fue leído en el Congreso de los Estados Unidos. Contenía instrucciones detalladas para su familia y amigos. A ambos les pedía que fuera enterrado inmediatamente
Y también les decía cómo deseaba ser conmemorado y recordado en su Yortzeit, en el aniversario cada año. Lean mi testamento y uno de mis cuentos y recítenlo en cualquier idioma que les sea entendible, que mi nombre sea nombrado con una sonrisa o que no sea nombrado del todo. Ya fuera desde la infancia feliz o de la triste adolescencia, el arte de Scholem inhaló del aroma más puro del shtetl. Y supo devolver ese aire en los relatos en los que vibran esos villorrios ya desaparecidos, habitados por optimistas incurables y desdichados al mismo tiempo, que son los antepasados de la mayor parte de los judíos de hoy en día. Los personajes de Scholem tradujeron sus privaciones en interminables fantasías de despreocupación y de mancomunidad. Una elegía aludió a ellos llamándolos así: poetas zapateros, peluqueros trovadores y casamenteros filósofos. El shtetl que los judíos tenían permitido habitar se desmoronó debido a la judiofobia rampante en la Rusia de los zares y debido a la modernización, y los remanentes fueron arrasados durante la Shoah. Medio siglo después de la muerte de su creador, la aldea arquetípica Kasrilevke penetró en Broadway. Es decir, la fama de Scholem no se debe a esto, obviamente, porque esto es medio siglo después, pero esto ya lo hizo más universal aún. Penetró en Broadway bajo el nombre de Anatevka, que introdujo en los grandes musicales de Broadway temas sombríos que no habían sido objeto hasta ese momento de musicales, como la pobreza, la persecución. Pero además, ¿qué hizo esta obra? Fiddler on the Roof, el violinista sobre el tejado, de Joseph Stein. Pero sobre todo, ¿qué hizo? Glorificó el motivo de la perseverancia de la gente simple, que se aferra a su fe valiosísima a pesar del vértigo circundante. Por eso el éxito abarcó especialmente el título, un título memorable: El violinista sobre el tejado. Además que fiddler, ustedes saben que en inglés hay dos palabras: violinist, que es violinista, y fiddler, que no es el violinista que toca rápido, digamos, el violinista juguetón, pero en cualquier otro idioma lo traducimos simplemente por violinista, porque no hay dos palabras. El título proviene aparentemente de un retrato del pintor Marc Chagall, que dibujó a su tío Noig subido con su violín a una casa techada. Y esta imagen recogía la obra de Scholem, Tevye y sus hijas. Este era un título, había dos títulos: Tevye y sus hijas o Tevye el lechero, de 1894, en la que describía las desdichas de los hebreos en esta Anatevka. Ya estoy hablando del nombre que se le da en la comedia de Broadway, de la Rusia zarista del año 1915, justo el 1905, que es después de la Revolución Rusa fracasada, que generó otra ola de pogroms y que fue el año de la emigración de Scholem de Rusia debido a las persecuciones. Y aquí contaba, en la comedia de Broadway, las dificultades de Tevye, de su esposa Golde. Aquí son 5 hijas, en realidad en el original eran 7, en la comedia pasan a ser 5, y además que se habla solo de 3, son 5, pero nos cuentan los relatos de 3. En estas dificultades y lucha para mantener la tradición en este mundo tan cambiante. Y tal como los violinistas deben producir armonía en el resbaladizo tejado de la vida, aquí en este mundo desconcertante, el violinista venía a tocar un concierto. Esta era la idea: mantener el equilibrio, y no se sabe si para mantener este equilibrio uno tiene que aprender a tocar el violín, a hacer música, o tiene que aprender equilibrio, cómo mantenerse, una de dos, o las dos al mismo tiempo. Pero esa es la historia judía, básicamente. Por eso el símbolo fue tan perfecto, porque la historia judía es ese deseo de al mismo tiempo no dejar de producir música en ningún momento, aunque estemos en una situación peligrosamente resbaladiza, como las que vivieron estos protagonistas. El epitafio de Scholem reza así:
en su tumba, que está en Yiddish. Aquí yace un judío simple y llano que escribió en prosa simple y llana. Escribió humor para la gente común, para ayudarles a olvidar sus penas. Se mofó de la vida, se burló del mundo, de todos los puntos flacos se rió. El mundo prosiguió feliz en su camino y lo dejó golpeado y a medio hacer a él. Y mientras sus lectores agradecidos rieron, olvidándose de sus propias penurias, en esos aplausos solo Dios sabe, quizás él lloró en secreto y soledad. La biografía de él está saturada de penurias. Con todo, ya iba gestándose esta urdimbre de una comedia que irrumpe a pesar de todo. La entereza del dolor que alimenta toda su obra. Menos conocido es, cuando les dije los estilos, enumeré los cuentos de niños, los cuentos sobre festividades, los monólogos y ya está, los monólogos. ¿Qué dije? Cuentos de niños, cuentos de festividades. Y el ciclo de Kasrilevke, de la aldea. Estos serían los grandes estilos. Mucho menos conocido es la parte de ensayo que escribió, y este fue casi siempre volcado al sionismo. Esto era lo menos conocido. En 1907 trabajó como delegado estadounidense para el 8º Congreso Sionista que tuvo lugar en La Haya y se abocó a la causa del sionismo, presente en muchas de sus obras. En 1888 fue miembro del Jovevei Zion y la última novela que escribió, les dije que las novelas no son su fuerte, se llamó Tiempos del Mesías, que era de difusión sionista, continuadora de aquellos textos, casi panfletos de difusión que había escrito después del primer Congreso Sionista. En rigor se dice de él que salvó a la literatura yiddish de que cayera en una versión hostil al sionismo, porque otros autores sí tenían esa versión hostil. Pero Sholem Aleichem, que fue el principal de ellos, es la que la rescató y la que encaminó hacia una visión sionista también. A tal punto que en 1979 se publicó una colección de sus artículos titulada ¿Por qué los judíos necesitan una tierra? Y ahí se incluyen las numerosas alusiones sionistas que hay en su obra. En una de las cartas divertidas de Sheine Sheindel, ella le dice: ¿sabes algo, Mendel, sobre el rumor que circula aquí en el pueblo? Dicen que en Yehupetz anotan interesados para viajar a Palestina y que la inscripción cuesta 40 kopecks. ¿Qué hay de cierto? Aquí se habla mucho de ello. Los jóvenes se reúnen todas las noches en casa de Yosel, el hijo de Moishe y Yose, y hablan de Eretz Israel. Mi madre dice, parece que estábamos demasiado tranquilos. Menachem Mendel responde: eso que tú dices de Palestina debe de referirse al movimiento sionista. Es un asunto de mucha importancia, Sheine Sheindel. Aunque aquí en la bolsa de Yehupetz, no sé por qué no lo apoyan. Estuve varias veces en las asociaciones sionistas para averiguar de qué se trataba. Pero todo el mundo hablaba en ruso y en abundancia. ¿No podrían hablar con los judíos en yiddish? Varias veces toqué el tema con mis colegas de la bolsa. Mis colegas de la bolsa, dice él. Lo tomaron a risa. No, qué sionismo ni qué doctor Herzl. ¿No tenemos otra cosa que hacer? Esta es la explicación que él da sobre el... Pero se lee ya entre líneas, debe de referirse al movimiento sionista y es una cuestión de mucha importancia. ¿Qué homenaje rendirle a Sholem Aleichem en su centenario? Primero, siempre feliz que la Universidad de Ort ponga un pie en ese homenaje a través de esta conferencia y el último Yomán, el último diario, agenda dedicada también a Sholem Aleichem. Decíamos que es el máximo exponente de la literatura yiddish clásica y es un mérito inmenso que tiene una contracara, porque el idioma en el que eligió escribir pasó después de su muerte por una verdadera hecatombe, es decir, algo que probablemente él nunca se le cruzó por la cabeza, que el yiddish podía disminuir de tal manera y tan rápidamente.
Y por lo tanto, como homenaje vale una mención que hace mi favorito de los poetas hebreos israelíes, Natán Alterman, que cuando terminaba la Shoah, 1945, escribió un poema en hebreo, alegórico, al que tituló La carta de Menachem Mendel, en hebreo. Y entonces, ¿qué cuenta en esta carta? Hablaba ella de lo que hubiera ocurrido como si lo transmitiera la última carta que Menachem Mendel le escribe a su esposa Sheine Sheindel. Imita el mismo tono irónico de Scholem. La gran diferencia es que el Menachem Mendel de Alterman escribe póstumamente. Y la noche enrojeció por el fuego. Y para ti redacté mi testamento en una pequeña carta, Sheine Sheindel mía. Y obviamente, lo principal lo olvidé, porque siempre al final de las cartas ponía, y obviamente, de Ricker me olvidé. Lo más importante que te quería decir, te lo digo ahora. Entonces aquí él lo incluye. Y obviamente, lo principal lo olvidé. Leo en su original y después traduzco. Haikar lach ratziti toda lehagid. שהיית לי בת זוג סבלנית ומחפרת. שיינה שיינדל שיחקנו קומדיה נצחית, אז גמרנו אחרת. Lo principal es que quería agradecerte que fuiste pareja paciente, indulgente. Sheine Sheindel, una comedia permanente, pero el fin nos fue muy diferente. En el poema, otros personajes de Scholem son mencionados. Y dice Natán Alterman, murió Tevye y murió Motl, el hijo del Hazán, y sobre la nieve descansa Stempeño, el violinista, pequeño y descalzo, y también Tope le descansa, y Totorito, el ingenuo. Totorito es el personaje de varios cuentos de niños que había escrito Scholem. Entonces hace un repaso diciendo, todos se murieron. Esta nieve los arrasó todos. Y entonces lo que recoge ya en sentido mucho más trágico, Natán Alterman, es en un homenaje póstumo a Sholem Aleichem, diciéndole, tu palabra queda, sigue inspirándonos, el poema es hermoso, los personajes que has creado son tiernos, pero todos, uno por uno, todos fueron arrasados. Nos hemos basado sobre todo en la obra escrita en hebreo para esta conferencia de Dan Mirón, que se llama Hatzad Afel Bitzchokov Shel Sholem Aleichem, el lado oscuro de la jocosidad de Sholem Aleichem, y en un abordaje mucho más abargador, que es el libro de Morris Samuel, que se llama The World of Sholem Aleichem, el mundo de Sholem Aleichem, de 1943, que trasciende la mera traducción de obras, presenta todo el material bibliográfico junto con el contexto histórico y cultural de la judería de Marras, junto con la traducción de parte de su obra, todo fusionado en un solo volumen que es difícil de clasificar. Algo así he intentado esta noche, traer parte de su obra, parte de su personaje, parte de su biografía, fusionarlo como puedo para tratar de que juntos le hayamos rendido un homenaje.